A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Bienvenidos al programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy nos acompaña el economista Mauricio Tayupanta, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Un gusto, Gaby, en este día estar acá en este prestigioso programa a través del cual nosotros podemos llegar a un sector tan importante como es el de las personas con discapacidad. Gracias, consejero. Ahora estamos en este programa acercándonos a las fechas de la consulta popular. Quisiéramos un poquito tratar todo el tema de los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a ejercer su voto, a la democracia electoral, a la participación en todo el tema político. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Cómo estamos manejando el proceso? Bueno, contarle que nuestra Constitución, como el país entero conoce, es una constitución eminentemente garantista de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. De hecho, la misma constitución habla de que en el caso de las personas con discapacidad, ellas pertenecen a los grupos de atención prioritaria, lo que significa atención prioritaria. Es decir, los organismos del Estado debemos darles a ellos una atención totalmente diferente al resto, con más énfasis, con más prioridad. Para nosotros como Consejo Nacional Electoral, las personas con discapacidad pues tienen derecho a sus, valga la redundancia, al ejercicio de sus derechos políticos, que pueden ser pues el derecho a elegir, que pueden ser el derecho a ser elegidos, que pueden ser el derecho a formar partidos políticos, a participar de las directivas de esos partidos políticos, los derechos de lo que es la democracia directa, a ser consultados, a poder generar revocatorias de mandato, a poder presentar iniciativas de leyes, de normativa, todo eso en el marco de los derechos políticos. Pero en especial, desde el año 2005, en general el Estado ecuatoriano ha trabajado en el incremento en la participación del derecho a elegir de las personas con discapacidad. Esto dentro del marco de lo que las personas con discapacidad, a través de haberse organizado desde el año 2000 en todo lo que es las federaciones nacionales, asociaciones nacionales, luego en lo que fue pues el Consejo Nacional de Discapacidades y ahora el Consejo Nacional de Igualdad de las Discapacidades, han logrado en los avances que tiene Ecuador, que es un país pionero. En el caso concreto del Consejo Nacional Electoral, desde el 2005 arrancó una campaña que se llama Tienen Derecho a Votar, y luego a partir ya de la instauración del Consejo Nacional Electoral titular, esto desde el 2011, se han generado varios mecanismos de accesibilidad para las personas con discapacidad, accesibilidad al voto. El primero de ellos es el voto en casa, un proyecto que nace en el 2013, que consiste en llevarles a las personas con discapacidad de más de 65 años y de más de 75% de discapacidad física, llevarles el voto a la casa, dado que tienen una limitación prácticamente completa de poder trasladarse al lugar del voto. 2013 se hizo proyecto piloto con 18 personas en Tungurahua, 2014 se hizo con 283 personas en 13 provincias del país, y con mucha satisfacción en las del 2017 pudimos hacer con 783 personas en las 24 provincias del país. En este momento tenemos el mismo número para esta nueva consulta. ¿Cuántas personas se han registrado para voto en casa? Lamentablemente, porque las elecciones pasadas cerramos prácticamente en abril y nos toca hacer esta consulta, no hay tiempo para planificar un mayor universo de beneficiarios de este proyecto, hoy programa.
Vamos a hacerlo con 756 personas. ¿Por qué 756? ¿Por qué se reduce? Porque lamentablemente de las 783 que teníamos registradas, algunas han fallecido ya. O sea, estamos guardando los mismos registros para estas elecciones. Por supuesto, pero para el 2019 estamos trabajando ya en ampliar ese universo porque aproximadamente en el Ecuador existen 4.500 personas que cumplen esta característica de las personas con discapacidad. 65 más años de edad y 75% de discapacidad física. Ese era un programa. Programa que inclusive ha ganado un premio mundial y es importante informarle al país que a través de un organismo mundial como es el International Center of Parliamentary Studies, que se encarga de hacer estudios sobre parlamentos y organismos electorales en el mundo entero, hemos ganado el Ecuador el año pasado, el 4 de diciembre del 2017, el premio a la accesibilidad electoral a nivel mundial. Es decir, que el Ecuador es el único país que está haciendo en este momento voto en casa. Sí, en el mundo pues podríamos decir con esa tipología somos únicos. Hay otras técnicas para el tema de las personas con discapacidad, el voto por correo, el voto por internet, pero en este caso la naturaleza de llevar el voto es única, la del Ecuador. Llevan la urna a la casa. Llevamos la urna a la casa. El segundo mecanismo de accesibilidad para las personas con discapacidad es el voto preferente. Significa que cada uno de nuestros miembros de juntas receptoras del voto tiene la instrucción de que si ve una persona con discapacidad, esta persona pues puede en la fila normalmente con su carnet acercarse y ella tiene prioridad. Pasa a la parte delantera y pasa enseguida a dar el voto. El tercer mecanismo es el voto asistido. La persona con discapacidad que también se acerca, sea a votar normalmente, sea en el voto en casa, sea en la mesa preferente que ya voy a explicar, tiene derecho a que una persona de su absoluta confianza le asista en votar, en hacer su sufragio. El cuarto mecanismo es la mesa de atención preferente. Consiste que en cada uno de los recintos electorales que nosotros tenemos, se instalan al ingreso al recinto, al local, a la escuela, al colegio, una mesa en donde se atiende preferentemente solo a las personas con discapacidad. Esto implica que ellos no ingresan al local, a las gradas. Usted sabe el gran problema de accesibilidad, ¿no?, que tienen nuestros edificios públicos, y allí vota. La correspondiente junta, el correspondiente presidente se acerca a la mesa de atención preferente, toma el voto y se retira. Y el otro mecanismo es el mecanismo de las plantillas Braille, que también se tienen las papeletas en plantillas Braille y que se les utiliza en el caso de las personas con discapacidad visual. Adicionalmente a esto, tenemos... ¿Las plantillas Braille las tienen en todas las urnas o solo en la mesa preferencial? Las plantillas Braille las tenemos en todas las urnas. Hay un número, digamos que muy pequeño, pero todas las urnas disponen de este mecanismo. En lo que tiene que ver con el traslado de las personas con discapacidad, esto es una campaña, todos tienen derecho a votar, que la hace CONADIS básicamente, y CNE apoya, pero es más una iniciativa de CONADIS con la sociedad civil, con los taxis, con las cooperativas de camionetas. Es de movilidad, ¿no es cierto? Ajá, el año pasado, en las elecciones de 2017, pudieron dar este servicio, que consiste en irle a llevar a la casa a la persona con discapacidad, le llevan al recinto electoral, si es que puede ingresa a votar en la mesa, si no en la mesa preferente, si quiere con votación asistida. Se sirvieron 1.545 personas en la primera vuelta y 1.775 en la segunda. ¿Cómo es el proceso? ¿Las personas tienen que llamar a pedir la asistencia? ¿Cómo se hace para que las personas puedan acceder a esta movilización? La semana pasada, el día jueves, nosotros a nivel nacional lanzamos esta campaña y ahí hay un número que el CONADIS lo promociona a través de su página web, y ese día no me acuerdo si era el 2441-902. Llaman en ese número telefónico y se inscriben. Y en base al número de peticionarios que hay, el CONADIS, conjuntamente con la Policía Nacional, que también ahí interviene la seguridad que da la policía, establecen las correspondientes ¿Hasta rutas. cuándo y cómo llamar a registrarse? Entiendo que esta campaña está hasta el 28 de enero, que pueden ellos llamar, ¿no? Finalmente tenemos algo que es también muy importante. Todas las personas con discapacidad a través de CONADIS, Consejo Nacional de Igualdad de la Discapacidad, pueden ser observadores electorales y hacen una observancia electoral en específico en el tema de la accesibilidad electoral a las personas con discapacidad. Esto en lo que tiene que ver con elegir, el derecho a elegir. En el tema de ser elegidos, bueno, ahí sí realmente como país nos falta mucho. Hay todavía una muy poca participación en que sean candidatos las personas con discapacidad y también menor participación aún en que sean elegidos como autoridades. Es decir, que todavía no estamos cumpliendo a cabalidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad. Hemos dado los primeros pasos. Para Ecuador, pues realmente a nivel mundial es
es un orgullo tener una persona con discapacidad como presidente, pero falta mucho por hacer. Nosotros el año 2016 exactamente hicimos toda unos talleres para los líderes y lideresas de personas con discapacidad. Recorrimos todo el país conjuntamente con ADI, CNE, motivando, sensibilizando a que pues haya una mayor participación de las mismas personas con discapacidad. Cubrimos un universo de aproximadamente 1.400 personas a nivel nacional. Hicimos también una jornada de capacitación con las organizaciones políticas, pero todavía falta mucho por hacer. Yo creo que esto es parte de todo lo que los países van creciendo en lo que tiene que ver en volverse sociedades más incluyentes, ¿no? Y en aprender a vivir de esa manera. Ecuador ha dado pasos muy importantes. He tenido la oportunidad de estar en algunos países que han pedido inclusive el voto en casa, como República Dominicana, Paraguay, Honduras, y realmente sí estamos muy avanzados, pero falta mucho por hacer para cumplir lo que la Convención de Naciones Unidas habla con respecto al tema de las personas con discapacidad. Ahora, en las organizaciones políticas, en las organizaciones también de la sociedad civil que tienen la participación en las elecciones, deberían también cumplir con estos derechos de elegir y ser elegidos. ¿Quién hace el control para que participen las personas con discapacidad en estas organizaciones, que sí se los tome en cuenta? Bueno, nosotros lo que hacemos son campañas de sensibilización. La Constitución es clara y en algunos aspectos les da cierto tipo de beneficios. Por ejemplo, en concursos de méritos y oposición les da un puntaje adicional a las personas con discapacidad. Pero tener así como esto en el tema político no lo tenemos. Nuestro Código de la Democracia no tiene un asunto que sea eminentemente coercitivo, en que tanto tenga que ser la cuota en la lista. Por ejemplo, en la equidad dice la ley que tiene que ser alternada, hombre-mujer o mujer-hombre, y sigue así. Tiene que ser, hay equidad de género, pero no hay de personas con discapacidad. Pero en el caso del Ecuador todavía no hay eso en la ley, ¿no? Yo creo que todas las leyes están sujetas a su aplicación y somos los organismos públicos que velamos por esa aplicación los que estamos en la responsabilidad de hacer análisis situacionales de cómo van siendo aplicadas y en función de eso proponer reformas, ¿no? Estamos trabajando mucho con el sector de las personas con discapacidad, pues, y a futuro podríamos introducir algún tipo de reforma, pero esto como parte de lo que sucede con todo el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el escenario nacional. Ahora, usted nos comenta que el tema de accesibilidad aquí en el Ecuador es bastante complicado, por eso es que tienen la mesa asistida, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para sensibilizar o corregir los sitios de donde se va a elegir que sean más accesibles? ¿El CNE está haciendo alguna campaña al respecto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es poner una alerta y bien de color rojo muy intenso al Ministerio de Educación sobre todo, porque la mayoría de nuestros recintos son colegios y escuelas. Los recintos que han sido hechos en los últimos años, los colegios, las escuelas que han sido hechas en los últimos años, las universidades también, porque en muchos casos también acudimos a ellas, tienen las facilidades, las rampas de acceso, los servicios higiénicos con el especial para la persona con discapacidad. Pero son muy pocos, porque la gran mayoría de recintos son antiguos, y eso sí no tienen. Es increíble cómo, por ejemplo, hay casos en que la persona con discapacidad que llega en una silla de ruedas bota en un cuarto piso, o sea, es imposible que suba. Frente a eso hemos puesto la mesa de atención preferente. No depende de nosotros, hemos puesto la alerta, hemos hablado con el Ministerio de Educación, pero siempre nos topamos con el tema económico. Entonces, lo que nosotros estamos pensando a futuro es incrementar esas mesas de atención preferente. En la última elección sí tuvimos ciertos inconvenientes en que las dos filas se demoraban, la fila de la mesa de atención preferente y la fila que dejaba el presidente atendiendo a los ciudadanos que estaban ahí para bajar a tomarle la foto, a tomarle el voto a la persona con discapacidad. Entonces, son todos esos elementos que conjuntamente con CONADIS, con la observación electoral que hacen, nosotros vamos a mejorar a futuro. Correcto. Muchas gracias, consejero. ¿Algún consejo que usted quisiera dar a nuestros televidentes en cuanto a todo el tema de ejercer el voto para poder tener mayor participación de parte de ellos en todo el tema electoral? Yo creo que una sociedad va creciendo cada vez más cuando va aprendiendo a ser más tolerante y más inclusiva.
Todos somos seres humanos, todos tenemos derecho. Y por eso no solamente debe ser un tema de los funcionarios del Consejo Electoral, de la fuerza pública, de los propios miembros de las juntas receptoras de votos, sino de todos los ciudadanos. Yo creo que ese día, al ser una fiesta cívica, al ser el Ecuador un país que ha avanzado mucho en el tema incluyente, debemos cada uno de nosotros facilitar el acceso de nuestras personas con discapacidad al voto. Es increíble cuando uno lleva el voto en casa. Tuve digamos que la bendición de recorrerme 20 provincias visitando a los beneficiarios de voto en casa, y es increíble sentir el calor humano y lo que las otras personas sienten cuando saben que pueden ser tomadas en cuenta. Entonces yo le haría una invitación ese día, el 4 de febrero, a todos los ecuatorianos a ser incluyentes y a, pues, con el corazón en la mano, ayudar a quienes tienen cierta dificultad por el voto, pero no por eso no tienen derecho a expresarse, sino más bien tienen más derecho a expresarse. Muchas gracias, consejero. Estamos finalizando nuestro programa y les invitamos a nuestros televidentes que hagan uso de todos estos servicios que tenemos ahora en nuestro país para que puedan ejercer su voto, y también que soliciten toda esta asesoría para poder ser elegidos en las futuras campañas de las futuras elecciones. Les damos muchas gracias por acompañarnos en este programa Sociedad Inclusiva por Telesucesos. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.